introducirte con alguna palabra más y muchas gracias. Bueno, no agradecer primero que todo al profesor Lampis por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Lo que les voy a presentar es básicamente el proyecto de tesis que en este momento estoy en la fase de trabajo de campo. Entonces los resultados todavía son totalmente preliminares, inclusive ese no va a ser como el enfoque de la presentación. Básicamente la discusión que yo traigo desde mi formación, yo soy ingeniero forestal de formación. Entonces me interesa mucho esa relación, ese enlace entre las problemáticas sociales y ambientales, y a través de este estudio de vulnerabilidad quiero como hacer ese enlace. Bueno, profesor, ¿cuánto tiempo más o menos usted tiene? 40 minutos de presentación y Okay. una media hora de discusión aproximadamente, digamos. Bueno. 5 o 10 minutos más o menos, no hay problema. Ok, bueno, entonces el título es Cambios ambientales, vulnerabilidad y agricultura. Y el estudio es un estudio de caso de lo que aconteció con el fenómeno de la niña de hace 3-4 años atrás en la cuenca del Río Grande, en la agricultura de la cuenca del Río Grande, Colombia, localizada en el departamento de Antioquia, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, lo primero para contextualizar, ¿no? A pesar de que todos pues, somos colombianos, o por lo menos estamos acá en este país y conocemos qué fue lo que sucedió hace 3 años, un evento climático extremo que colocó en jaque inclusive hasta las propias políticas que había en ese momento que se estaban planteando desde el gobierno nacional, y que fue uno de los eventos climáticos más desastrosos de la historia de Colombia. Lo importante de resaltar de ese evento y que se trae acá en esta figura es que el fenómeno de la niña, que está aquí en verde, el fenómeno del niño en rojo, son fenómenos recurrentes que vienen aconteciendo y que ya estaban registrados desde varias décadas atrás, que por lo tanto no es algo nuevo, pero la novedad es lo que presenta esta línea negra, que es un índice de desastres construido por esta corporación con un informe que hicieron precisamente para ese fenómeno, y lo que muestra es cómo los desastres, a pesar de que los fenómenos son recurrentes y que no necesariamente ese fenómeno de la niña 2010-2012, que este sería como la magnitud del fenómeno, no necesariamente fue el de mayor impacto, el de mayor magnitud. Por ejemplo, en el 89 se registró uno de mayor magnitud, en el 73 también, sí fue el de mayores desastres. Entonces hay que dar la inquietud y ya empezamos a hacer esa relación con la temática que trabaja el profesor Lampis. ¿Es el clima el problema o es el modelo de desarrollo, en este caso, por ejemplo, de la agricultura, que hay que tener en cuenta y que hay que analizar para evaluar ese impacto de ese fenómeno? Entonces, ese fenómeno evidenció la alta vulnerabilidad de los territorios rurales como mi área pues, de interés de investigación, y particularmente de la agricultura, ya que el 76% de las personas damnificadas eran habitantes rurales, un valor pues, significativo. Lo que pretendemos es plantear un debate sobre la relación de ese fenómeno climático con el modelo de desarrollo de la agricultura colombiana a través del estudio de casos pues, en la región andina antioqueña. Yo vengo trabajando con la temática de adaptación como tema general hace aproximadamente unos 6-7 años, desde un grupo de investigación que se llama Carbono y Bosques, que es de la Universidad Nacional en Medellín. En ese grupo yo lidero una línea de investigación que se llama Dimensiones Humanas del Cambio Global. Entonces vengo pues ahí ya trabajando esa discusión de adaptación. El proyecto como tal también hace parte de un macroproyecto que se está ejecutando en este momento entre las Universidades Nacionales de la sede de Medellín y la Universidad de Antioquia, donde participan 9 grupos de investigación. Yo hago parte de uno de esos grupos, un grupo que se llama Conservación y Manejo de Ecosistemas, y dentro de este macroproyecto nuestra labor es evaluar la vulnerabilidad de la agricultura, como lo dice el título, en esa cuenca hidrográfica. Hay otros grupos que están evaluando la vulnerabilidad, por ejemplo, de las áreas urbanas, otros están evaluando la vulnerabilidad de los suelos, otros del recurso hídrico, en fin. Son varios grupos de trabajo. El profesor Lampis también ha estado un poco dentro de esa discusión. Entonces el tema a tratar es estudiar la vulnerabilidad de la agricultura, cambios ambientales, tomando como estudio de caso este fenómeno de la niña, en los agroecosistemas, en la agricultura de la cuenca Río Grande. Para contextualizarlos un poco, entonces, ¿dónde está localizada esta cuenca?
¿Y cuáles son sus características? Entonces estamos hablando del departamento de Antioquia, al norte de la ciudad de Medellín, aproximadamente a unos 50 kilómetros de la ciudad de Medellín. Estos son los municipios que integran la cuenca, el área de ella, la temperatura promedio, en fin, y otras características. Fundamental en este mapa es entender o tener en cuenta esa relación directa que hay entre esta cuenca, entre este territorio que nos interesa analizar, y la ciudad de Medellín. Es una cuenca que tiene una dinámica directa y constante con esa área metropolitana, y para mí ya es un primer punto a tener en cuenta para analizar la vulnerabilidad, en este caso de territorios y de territorios rurales, es esa dinámica territorial que existe con relación, en este caso, a este polo, a este centro de desarrollo económico, como lo es Medellín. Es decir, que si nosotros estuviéramos, por ejemplo, haciendo el análisis en esta zona norte de Urabá antioqueño, seguramente las dinámicas serían diferentes, las características de esa vulnerabilidad y lógicamente de esa agricultura también. Entonces, la invitación es que lo he visto mucho en diferentes estudios, que se centran mucho en la unidad de análisis, que en este caso sería, por ejemplo, la unidad agrícola de la finca, y sin contextualizar ese territorio donde se localiza. Eso me parece tan importante. Bueno, también es fundamental en este análisis, como estamos hablando de agricultura, entender que la vulnerabilidad también debe tener en cuenta las características biofísicas del territorio donde se está desarrollando esta actividad económica. Acá simplemente para mostrar que nosotros dividimos la cuenca, tomamos un estudio ya realizado sobre características geomorfológicas y priorizamos estas unidades biofísicas, porque en ellas es donde principalmente se realiza la actividad lechera. Todavía no les he contado eso, más adelante les cuento. La actividad lechera, que es la principal actividad en esta cuenca hidrográfica. Esta es una cuenca principalmente lechera. Estos puntos negros son los predios que ya he visitado. En este momento he visitado 31 predios, todavía me falta visitar 9, y en esos predios es donde se está evaluando la vulnerabilidad de la actividad a partir tanto de sus características geofísicas, climáticas, como las características sociales, económicas de la unidad productiva, que ahorita les voy a describir más adelante. Bueno, esta imagen es para representar la importancia que tienen los pastos en esa cuenca hidrográfica. Como les decía hace un minuto, es una cuenca básicamente pecuaria, donde la principal actividad es la producción de leche, y también tiene cierta representatividad de los cultivos y algunas áreas forestales, principalmente de conservación. Bueno, con relación a la propiedad de la tierra, pues es una zona característica colombiana, donde hay una alta concentración de la tierra, con un índice de Gini de 0.71. Sin embargo, es un valor bajo si lo comparamos con el índice de Gini, por ejemplo, de Colombia, que es 0.85, e inclusive de Antioquia, que también es 0.85. Es decir, que a pesar de que se observa una alta concentración de la tierra, también se identifica alta predominancia de minifundios. Aquí nos está diciendo que aproximadamente el 60% de las propiedades rurales del área de estudio de la cuenca hidrográfica son menores de 5 hectáreas. Es decir, hay alta predominancia de minifundios para la actividad lechera en esta cuenca. Con relación a la población, para representar acá la importancia de los municipios, ahora en una diapositiva de las anteriores son más o menos 100.000 habitantes. El principal municipio de la zona se llama Santa Rosa de Osos. La población rural sería representada acá por lo más oscuro. Está más o menos en un 50% con relación a la población urbana, siendo el municipio más rural Palmira, y el más urbano este municipio Don Matías, cuestión de proporción de población. Acá para representar un poco la importancia de la producción lechera en la cuenca, mostrando que este municipio de Santa Rosa es el que tiene más número de animales, más número de bovinos, y por tal es el principal municipio, por lo tanto es el principal municipio productor de leche de la región, y aquí los otros municipios. Todo eso para contextualizar un poco sobre el área de estudio. Resumiendo, el estudio se enfoca principalmente en evaluar la vulnerabilidad, en este caso ya siendo más específicos, de la producción lechera como principal actividad productiva de la región.
Bueno, entonces ya está un poco la problematización. Estamos hablando de cambios ambientales, específicamente de cambio climático, pero nuestro interés no es debatir si existe o no existe ese cambio climático, sino tomar, a partir de un fenómeno que ya ocurrió, debatir que la lógica del progreso como modelo de desarrollo que busca en la agricultura, pues en este caso la maximización del lucro de las ganancias de los agricultores, con alta demanda de innovaciones tecnológicas. Eso es algo que hemos visto mucho en esta cuenca, ya que es una cuenca lechera. Todos estos patrones de calidad que se exigen para la producción de leche, los pecuaristas, más brasileños, los ganaderos, tienen constantemente altas demandas de estar innovando y mejorando sus técnicas pecuarias, y se evidencia lo que se discute mucho en la literatura, pues, del desarrollo rural, cómo esas innovaciones van dejando atrás muchos agricultores que no son capaces de cumplir con esos estándares de calidad, y cómo los agricultores se quedan atrás con el precio de venta del producto. Como el precio no cumple con los estándares de calidad de las cooperativas y de las empresas, el pago recibido por esos ganaderos es muy bajo, y eso hace que ellos automáticamente vayan saliendo de la actividad, porque es una situación, pues, digámoslo, analizar con detalle desde el punto de vista del desarrollo rural y de esas comunidades. Bueno, relacionado también ese modelo de desarrollo con la crisis ambiental que se da a nivel global y local, consideramos entonces que eso genera una agricultura que es cada vez más vulnerable a este tipo de cambios ambientales, como por ejemplo el clima. Consideramos entonces que nuestro problema no es simplemente una cuestión ambiental, estamos hablando de un fenómeno ambiental, sino que lo consideramos una cuestión de desarrollo, y específicamente de desarrollo rural. Entonces la pregunta de investigación es, a través de este estudio de caso, ¿cuáles factores sociales y ambientales son los que nos permiten entender o tienen mayor incidencia en la vulnerabilidad a los cambios ambientales de la agricultura en la cuenca del Río Grande? No voy a entrar en este término porque inclusive lo estoy madurando ya, pues, como el proyecto y me parece que lo estoy más bien como dejando de lado, como que no me aporta mucho. Estoy hablando ya más bien de agricultura, cambios ambientales de la agricultura en la cuenca del Río Grande. Bueno, como les decía ahora, me parece fundamental cuando se está hablando de agricultura y de vulnerabilidad, lo que les decía es la contextualización del territorio que se está analizando. Entiendo entonces que las hipótesis que se pueden plantear desde dos niveles jerárquicos: uno a nivel del territorio y esa relación, por ejemplo, con la ciudad de Medellín, y otro a nivel ya de la unidad productiva o de la unidad de análisis. Esta unidad de análisis, en este caso, como les digo, es la propiedad, pero por ejemplo en algunos estudios que el profesor Lampes ha publicado, es la familia, o puede ser el individuo, ¿cierto? Eso depende un poco como del propósito. Entonces, a nivel del territorio, como les decía, es importante tener en cuenta las características biofísicas de ese territorio para entender esa vulnerabilidad, el clima y su incerteza asociada. Esto es interesante porque en los últimos años el cambio climático se le ha entregado como toda la responsabilidad por los desastres, por las problemáticas que están ocurriendo. Y no es así. O sea, el clima siempre ha sido incierto, y mucho más en la actividad agrícola. Eso no es de ahora, no es de los últimos años. Esa incerteza está asociada a la actividad agrícola. No es simplemente porque haya un cambio o no haya un cambio climático. Bueno, también esa lógica del desarrollo entendido como crecimiento económico, progreso técnico en la agricultura y mayor productividad. Siempre esa búsqueda de mayor productividad debe ser entendida en el contexto de su territorio, como les decía, la relación que hay entre ese territorio y la ciudad de Medellín. Ya a nivel más local de la unidad predial, consideramos importante la incidencia que tienen las políticas agrarias a nivel de los municipios, a nivel del departamento, cómo eso puede generar más o menor vulnerabilidad, puede aportar a que la unidad como tal tenga mayor o menor capacidad de respuesta frente a ese tipo de eventos, las propias técnicas de producción aplicadas dentro de la unidad agrícola, la intensificación de la producción, que puede generar degradación de los ecosistemas, que se evidencia en algunas de las visitas realizadas, donde por un uso excesivo del recurso, específicamente del suelo, se evidencia esa degradación, y cuando acontecen aquellos eventos extremos parece ser que hay una relación directa entre
mayor degradación y mayor vulnerabilidad en las unidades. Eso espero pueden encontrarlo con los resultados. También es importante entender cómo es el nivel y el tipo de organización de la producción agrícola local. Y una de las cosas a entender es la capacidad de respuesta de los agricultores, y algo que estoy identificando, inclusive que me ayudó mucho el seminario que hubo en Bogotá hace un mes atrás, un mes y medio, es que a pesar de que la unidad de análisis sea la unidad agrícola, las respuestas no necesariamente se dan en esa jerarquía, en esa escala. Las respuestas se pueden dar a otro nivel, por ejemplo a través de las organizaciones regionales. Y eso es importante porque el impacto ocurre sobre la unidad, pero la respuesta no necesariamente se genera desde ella, se puede generar a otros niveles jerárquicos. Y eso me ha presentado un poco de dificultad, profesor, como para eso ahí en el aire, a la hora de entender mejor los resultados, la verdad. Bueno, el objetivo entonces, lo que sería repetir, es analizar la vulnerabilidad. Fundamental acá en el objetivo, que aparecen ya dos términos muy relacionados con la teoría sobre vulnerabilidad, que es la sensibilidad de la agricultura, es decir, se cambian este término, y la capacidad de respuesta que tienen los agricultores y las organizaciones. Entonces, el objetivo básicamente se divide en dos partes. Por un lado, estudiar la sensibilidad de la agricultura, y por otro lado, estudiar la capacidad de respuesta que tienen los agricultores y las organizaciones. Bueno, los objetivos específicos son básicamente entonces caracterizar ese territorio de análisis es la cuenca hidrográfica, caracterizar la agricultura local, en este caso la producción de leche como principal actividad productiva. Como les decía, analizar la sensibilidad de esa agricultura al fenómeno en cuestión. Ahorita les voy a explicar cómo pienso realizar eso. Y evaluar la capacidad de respuesta de los agricultores y las organizaciones. Finalmente se propone crear unos indicadores de vulnerabilidad para identificar diferentes niveles de vulnerabilidad dentro de las 40 unidades, poder llegar a decir cuál de ellas es más vulnerable y cuál de ellas es menos vulnerable, y cómo a través de los factores sociales y ambientales podemos explicar esos resultados, esos niveles de vulnerabilidad. Bueno, dentro del enfoque teórico que se está trabajando son varias categorías de análisis que se plantean en el proyecto. Una de ellas es la categoría de territorio, como una categoría macro, digámoslo así, una categoría superior. Y a nivel local se plantea la categoría agroecosistema, que sería la unidad de producción. Bueno, también se hace una discusión teórica sobre todo lo que tiene que ver con cambios ambientales. Me imagino que ustedes un poco ahora que están con el profesor Lápiz deben estar ya más enterados de este tema, cómo se parte de una discusión global, y esa discusión se va llevando a la escala local y se va volviendo, digamos, una cuestión de desarrollo. Entonces yo hago en la tesis, hago todo ese camino, esa trayectoria de la discusión de cambio climático, llevándola a un contexto más amplio de cambio ambiental, cómo se inicia desde el IPCC con una discusión más global, y cómo ahora con estudios de caso, como también los estudios que ha realizado el profesor, se está llevando la discusión a la temática del desarrollo. Bueno, también se hace toda una revisión de literatura del concepto de vulnerabilidad desde el punto de vista de los cambios ambientales, de vulnerabilidad de la agricultura. Yo voy a dar una somera discusión al respecto. Bueno, entonces voy a pasar esto rápido porque imagino que ustedes tal vez ya están un poco contextualizados con esta discusión, no sé, profesor, si vale la pena. ¿Usted qué dice? Sí, yo pienso que ¿Vale la pena? el presente marco conceptual va muy bien y bueno. En fin, entonces a ver, ¿qué es lo que pretendo mostrar con esto? aspectos, digamos, todavía de algunos que han tomado unos cursos, algunos menos, digamos que Bueno, entonces la discusión de cambio climático, como el tema, digámoslo, tema más conocido, más reconocido a nivel mundial, cogió bastante auge después de que se creó el panel intergubernamental de cambio climático. Ese panel intergubernamental lo que plantea es dos enfoques para abordar esa problemática: el enfoque de la mitigación y el enfoque de la adaptación. El enfoque de la mitigación es, digámoslo, el dominante desde el punto de vista científico de los recursos económicos que se han disponibilizado para enfrentar ese cambio climático,
Y el enfoque de la adaptación, que es el que trabaja el profesor Lampis y en el cual yo también estoy más involucrado, digamos que es menos priorizado, no se le da tanto interés desde el punto de vista global, pero a nivel local sí tiene mayor aplicabilidad, digamos que se está desarrollando ahora pues mucho mejor. Entonces la mitigación, básicamente, como lo escucho yo en el proyecto de tesis, es un problema económico. Es un problema económico que se generó dentro del mismo modelo de desarrollo pues, del planeta, del modelo pues, capitalista, principalmente pues, con alta degradación ambiental, altas emisiones de gases de efecto invernadero, y a través del protocolo de Kioto se propone una solución económica para lo que se considera un problema económico, un problema del modelo económico pues, digamos que domina el planeta. De esa manera, ese problema de mitigación se considera como un problema global y que se puede resolver a través de acciones globales. Ya la adaptación se entiende más como un problema local, que es característico para cada país y yendo a una escala mucho más inferior para cada región, para cada municipio, en fin. Entonces, las soluciones para la adaptación no tienen, digámoslo, una fórmula sola como ocurre con el protocolo de Kioto, que ese protocolo aplica en cualquier lugar del mundo. Yo recuerdo hace 6-7 años, cuando yo estaba entrando en esta discusión de adaptación, se hablaba mucho, bueno, y entonces ¿cuándo va a salir el protocolo para la adaptación? ¿Cuándo es que va a salir la solución a los problemas de la adaptación al cambio climático? Hoy en día entendemos, por la literatura y por todo lo que se ha avanzado, que es un problema de desarrollo y que no tiene una solución particular, sino que se da en cada contexto y en cada contexto hay que entenderlo pues, de manera particular. Bueno, los estudios de vulnerabilidad de la agricultura se mueven en esas escalas, en una escala global, donde se evalúa, por ejemplo, cuál va a ser el impacto en la agricultura a nivel del planeta, si aumenta en 2 grados o en 4 grados la temperatura, hasta estudios más locales, como el que, por ejemplo, se está planteando, el que yo estoy planteando en mi tesis. Bueno, la diapositiva anterior era para entender un poco la escala en que se da la discusión sobre vulnerabilidad al cambio climático. Y eso es para entenderlos ya más desde el punto de vista académico y epistemológico, digámoslo así. Son básicamente dos marcos conceptuales que dominan la discusión sobre vulnerabilidad. Un marco que entiende la vulnerabilidad como el resultado de un evento específico y principalmente son métodos experimentales de las ciencias duras, digámoslo así, a través de modelos que, como les decía ahora, proyectan dentro de 50, 100 años qué va a ocurrir. Son modelos se dice dosis respuestas, es decir, aumento 2 grados, entonces ¿cuál es la respuesta? Si disminuye 2 grados, ¿cuál es la respuesta? Es jugar un poco con esos modelos. Se considera desde el punto de vista epistemológico que son modelos cuantitativos y reduccionistas en el sentido de llevar a pocas variables y el análisis. Y se llega a un extremo que entiende la vulnerabilidad desde el punto de vista del contexto de la unidad de análisis, que lo identifico yo más con la propuesta pues, teórica, conceptual y metodológica que trabaja el profesor Lampis. Es entender el contexto en el que se da la vulnerabilidad, sea a nivel de la familia, sea a nivel del individuo, en fin, eso depende un poco pues, del área de interés de cada uno de los investigadores. Llegando al extremo pues, cualitativo de hacer una etnografía, por ejemplo, a través de métodos como las entrevistas, la lectura del paisaje. Entonces son métodos más cualitativos y de una perspectiva más constructivista. Me gusta pues, esta diapositiva principalmente porque el autor dice que los estudios de casos, como es el que yo planteo en la tesis, ellos mezclan los dos enfoques de la vulnerabilidad. Por un lado permiten entender el impacto, la magnitud del impacto del fenómeno, pero por otro lado también permiten entender el contexto en el que se genera esa vulnerabilidad. Bueno, ya entrando entonces un poco en la parte metodológica, los estudios sobre la vulnerabilidad del cambio climático básicamente han trabajado la vulnerabilidad, la han entendido desde esas 3 variables: la exposición, la sensibilidad y la capacidad de respuesta. A medida que vamos a la diapositiva las voy a ir explicando un poco mejor. Aquí hay una de las citas pues, que son muchos estudios que han trabajado sobre entendiendo la vulnerabilidad desde esta perspectiva, de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de respuesta.
En mi trabajo de grado yo elimino la variable exposición, porque la exposición lo que significa es la diferencia que hay en la magnitud del fenómeno. Les voy a explicar con un ejemplo. El fenómeno de la niña ocurrió en toda Colombia, pero él ocurrió de manera diferenciada en Antioquia, en Chocó, en La Guajira, ¿cierto? Entonces la exposición al fenómeno probablemente fue muy diferente en La Guajira, donde probablemente pudo haber llovido mucho menos que lo que sucedió acá en la sabana de Bogotá, por ejemplo. Pero como yo estoy haciendo un estudio de caso tan localizado, yo considero, y me someto lógicamente a la crítica que pueda darse de un meteorólogo, que esa cuenta hidrográfica estuvo expuesta en las mismas condiciones a ese fenómeno climático. Y por eso esa variable para mí no es representativa dentro del análisis. La exposición no me genera diferencias en el análisis, por eso no la tengo en cuenta. Entonces el estudio se enfoca básicamente en estas dos variables, la sensibilidad y la capacidad de respuesta. Que les voy a explicar aquí rápidamente yo cómo construyo conceptualmente esas variables, basado mucho en las propuestas metodológicas y conceptuales del profesor Lamis. El profesor propone estos dos tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad resultante dice que el énfasis está colocado en el resultado final del impacto, o sea, desde mi estudio. ¿Cuál fue la magnitud del fenómeno de la niña en la agricultura local? ¿Cuál fue la magnitud de ese impacto? Y la vulnerabilidad inherente, ya entiendo un poco más el contexto de la unidad de análisis, y se enfatizan las características internas de esa unidad de análisis que explican la vulnerabilidad a un fenómeno específico. Entonces yo entiendo que la vulnerabilidad de la agricultura se da precisamente a través de la propuesta del profesor Lampis, en la interacción de esos dos tipos de la vulnerabilidad, del resultado del impacto y del contexto de la unidad de análisis. Yo lo relaciono con la teoría de vulnerabilidad de cambio climático de esta manera, que la vulnerabilidad resultante es la sensibilidad de la unidad de análisis, y la defino como el nivel de afectación de la unidad productiva de manera adversa o positiva debido a cambios ambientales. ¿Por qué adversa o positiva? Porque en el caso de la agricultura, y como puede suceder en cualquier otro caso, un fenómeno climático puede beneficiar, por ejemplo, al productor. En este caso, en algunos casos vimos que la producción de leche aumentó gracias al aumento de la lluvia, ¿cierto? En otros casos no, entonces por eso se habla de manera adversa o positiva. Y la vulnerabilidad inherente yo entiendo como la capacidad de respuesta de los agricultores, es el potencial de esa unidad productiva para ejecutar medidas de respuesta frente a un factor inductor de cambio o para modificar las circunstancias y moverse a una condición menos vulnerable. Les voy a poner un ejemplo. Había casos en que el agricultor, por ejemplo, tenía 30 vacas y por ese fenómeno climático él tuvo que disminuir su unidad agrícola a 20 animales. Eso lo entiendo yo como ese moverse a una situación menos vulnerable, ¿cierto? Es una respuesta al fenómeno que se explica como una respuesta a ese querer disminuir esa vulnerabilidad. No todos pueden hacer eso también depende de la capacidad que ellos tengan, de los capitales que ellos tengan. Ahorita vamos a mirar un poco eso. Entonces, ¿cómo se van a evaluar esas dos variables de sensibilidad y capacidad de respuesta? Se propone un trabajo de campo donde yo estoy realizando 20 entrevistas, son 5 municipios, 4 entrevistas por municipios a las organizaciones locales. Porque como les decía al principio, es muy importante entender el contexto de las organizaciones, principalmente las productivas, porque las respuestas también se pueden dar a nivel de esas organizaciones, no simplemente a nivel de la unidad agrícola, del productor. Yo propuse realizar 32 visitas a 32 fincas, pero estoy ya con la meta de realizar 40 para tener una mejor muestra, para cuantificar la vulnerabilidad de la agricultura. Y la idea con eso es entonces, principalmente con estos cuestionarios cerrados, construir el índice de vulnerabilidad de cada una de esas unidades agrícolas. Bueno, para construir ese índice entonces propongo utilizar el método estadístico de análisis de componentes principales. Su principal utilidad es que permite condensar la información de un gran número de variables
en un conjunto menor con una pérdida mínima de información. Aquí hay un ejemplo del cuestionario para cómo yo evalúo la sensibilidad, o sea, el impacto del fenómeno. Por ejemplo, preguntándole al agricultor cuántas vacas murieron por causa del fenómeno, cuánta área productiva se inundó, y como pueden ver. Sin embargo, vale la pena contarles que ha sido muy complicado porque primero que todo no hay registro, ni a nivel de las humatas, de las unidades de asistencia técnica agropecuaria, ni a nivel de las fincas. Ellos no llevan registros de eso. Entonces se vuelve un poco subjetivo esa evaluación. He encontrado también que eso depende mucho de las características de cada productor, de cada agricultor. Hay unos que parece ser que siempre que llega alguien a preguntarles algo relacionado con un desastre, magnifican lo que ocurrió, porque piensan pues que atrás de eso viene un beneficio pues después de hacer un proyecto, en fin. Entonces eso es un tema bastante pues que merece buena reflexión. Para evaluar la capacidad de respuesta, entonces yo propongo a través de una metodología que trabajaron dos autoras, Pilla en Nepal y Mati, que es una colega mía en Brasil. Ellos a través de la metodología de los activos de Frank y Ellis dividen esa capacidad de respuesta en estos capitales, ¿cierto? Los capitales físico, humano, son básicamente estos cinco: el físico, el humano, el natural, el financiero y el social. Y yo quise extraer el productivo para identificar las técnicas agrícolas que ellos utilizan en la unidad productiva. Y entonces pretendo, voy a ver si lo consigo hacer, identificar niveles diferentes capacidades de respuesta para cada uno de estos capitales. ¿Cómo se hace eso metodológicamente? Por ejemplo, el capital humano. Ahí se habla de factor humano porque la metodología de la de componentes principales habla de factores. Es como un conjunto de variables. En este caso sería, por ejemplo, un conjunto de variables. Por ejemplo, a nivel del capital humano, entonces, por ejemplo, se pregunta cuántos miembros de la familia residen en la finca, cuántos miembros trabajan en la finca, cuántos trabajan fuera de la finca. Esto con el sentido de entender un poco la dependencia o la independencia de la actividad productiva, ¿cierto? ¿Cuál es su nivel de escolaridad? En fin. Son algunas, por ejemplo, a nivel físico, porque la capacidad de respuesta del agricultor y de su unidad productiva también depende de la cualidad o de la calidad de su espacio físico. Si él tiene una unidad productiva que tiene unas pendientes suaves, seguramente él va a tener mayor capacidad de responder de ciertas eventualidades si está localizada su finca, por ejemplo, sobre una unidad productiva con unas pendientes muy fuertes. Entonces, lo que yo les decía, al principio inclusive, ese interés que tengo en poder hacer esa relación entre lo social y lo ambiental, que muchas veces también lo he visto en la literatura, la dificultad que hay para hacer ese tipo de relaciones, más que todo cuando estamos hablando de agricultura, donde la agricultura se da en un espacio físico, eso no se puede dejar de lado, dentro de un contexto socioeconómico también. Entonces, a nivel físico se tienen, por ejemplo, estas preguntas. ¿Cómo es la metodología? La metodología lo que propone es que para cada una de esas preguntas, que son variables, como pueden ver acá, ellas cada una tienen una unidad de medida, o sea, a través de números, de estudio, hectáreas, en fin. Para cada una de esas preguntas hay que hallar una relación con la vulnerabilidad. Por ejemplo, la sensibilidad, número de animales muertos por causa del evento extremo. La relación de esa variable o de ese indicador con la vulnerabilidad es positivo. ¿Qué significa? Que en la medida en que aumente ese valor, la unidad agrícola es más vulnerable. ¿Se entiende como el ejemplo? ¿Cierto? Eso se llama una relación positiva. Es decir, en la medida en que el indicador aumenta, significa que hay un aumento en la vulnerabilidad. En este caso es un indicador de impacto, de sensibilidad. Por ejemplo, un indicador de capacidad de respuesta a nivel de capital financiero. Porcentaje de ingreso económico mensual que proviene directamente de la agricultura. ¿Cuál es el interés con ese indicador? Es evaluar la dependencia que tiene el agricultor de su actividad productiva. Entonces, en la medida que él dependa, por ejemplo, si él depende del 100%, que el único ingreso que tiene es la venta de leche, tiene una mayor dependencia de su actividad y por lo tanto es más vulnerable. En la medida en que vaya disminuyendo esa dependencia específica de la actividad productiva,
va disminuyendo también su vulnerabilidad. Esa es la idea pues, del médico, ¿cierto? Totalmente sometido a cualquier crítica y aporte. Pues. Otro de capacidad de respuesta es, por ejemplo, que es una relación negativa. Área relativa de bosques para protección. ¿Cuál es la idea? Que en la medida en que aumente el área relativa de bosques dentro de la unidad productiva, disminuye su vulnerabilidad a los eventos extremos. Por eso se habla de que es un indicador con una relación negativa. Entonces el método lo que propone es eso. Usted crea los indicadores y después identificar esa relación positiva o negativa para poder crear el indicador final de vulnerabilidad. A lo que se pretende llegar al final es básicamente a esto. Tener un espacio de análisis donde podamos localizar todas las unidades agrícolas y donde vamos a tener, por ejemplo, una unidad agrícola con vulnerabilidad alta, es aquella unidad agrícola que tuvo alto impacto, o sea que fue muy sensible al evento climático y que además tiene baja capacidad de respuesta dentro de esos capitales que se evalúan. Y en el otro extremo, una unidad agrícola con una vulnerabilidad baja, la que tuvo poco impacto por el fenómeno, o sea que fue poco sensible, que es poco sensible a ese tipo de eventos, pero que sus capitales, sus indicadores de capacidad de respuesta son altos, entonces se considera pues, una vulnerabilidad baja, y en ese sentido vulnerabilidad media, pues las que están ahí planteadas. Aquí simplemente para mostrar que en este momento son 31 unidades agrícolas las que hemos visitado, unidades pecuarias. Una de las variables que hemos encontrado fundamentales para el análisis es el tamaño del hato lechero. Hemos visto que es algo pues, que digamos puede ser evidente, pero que es uno de los resultados. Las propiedades que tienen más de 50, estos son 50 vacas en ordeño, generalmente tienen mayores capacidades de respuesta, por lo menos desde el punto de vista financiero, a ese tipo de eventualidades, ¿cierto? Tienen mayor poder adquisitivo, pueden comprar más fácil suplementos alimenticios para los animales, por ejemplo, cuando falta el pasto porque se inundó, en fin. Entonces el tamaño del predio también es una de las variables que nos hemos diferenciado. Ya terminando así como una de las conclusiones generales, entonces hemos visto que para entender esa vulnerabilidad es importante, como les decía, la topografía, los factores biofísicos. A nivel productivo, el principal problema que ocurrió es la falta de pastos. Entonces la respuesta es cómo suplir esa falta de pastos, y ahí ya entra entonces esa capacidad que tiene el agricultor de, por ejemplo, comprar comprar otros productos, o esa relación muy directa que tiene con la alcaldía, que la alcaldía a través del proyecto lo benefició o no lo benefició. Son ese tipo de relaciones que se encuentran. A nivel productivo hemos encontrado que las unidades agrícolas que tienen mayor concentración de animales por hectárea, o sea que hacen un uso más intensivo de su espacio, son más vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando se vienen estos eventos climáticos, hay mayor demanda de pastos por los animales que tienen, y la cantidad de pastos disminuye. Entonces ellos son los que tienen, este tipo de agricultores, de ganaderos, son los que se ven en la obligación de disminuir más su hato lechero, o sea de vender animales a precios pues mucho menores del 50%, por ejemplo, de su venta normal. Entonces, esa intensidad en el uso del espacio del ecosistema también es uno de los indicadores de vulnerabilidad que hemos identificado. A nivel tecnológico, también vemos que los que tienen más acceso a tecnología, sea porque tienen más recursos económicos, porque tienen una mejor relación con las cooperativas, parece ser que tienen menor vulnerabilidad porque pueden responder de mejor manera a ese tipo de eventualidades. A nivel de las organizaciones, no les quiero mencionar esto porque ahí me extendería mucho, pero Colanta, que tal vez ustedes la conocen, que es la cooperativa lechera principal en esa región, en Antioquia, e inclusive en Colombia, hay una relación muy directa entre el ganadero que le vende a Colanta, parece, digamos que tiene más capacidad de respuesta de acuerdo a los indicadores, que aquel que no le vende a Colanta, que le vende a cualquier otra cooperativa. Porque esta organización les ofrece ciertas, digamos, ciertas condiciones que mejoran su productividad. Por ejemplo, tienen disponibilidad de veterinarios, les ofrecen créditos muy baratos para una eventualidad de estas. Ese tipo de cosas hacen que se diferencien los agricultores que son de Colanta con aquellos que no son de esta organización. Y para mí eso ha sido fundamental, el papel de esta cooperativa en esta región. La verdad que a mí me sorprendió cómo esta cooperativa ha dinamizado la agricultura en esta región.
Y como les decía ahora, el tamaño del hato también es un factor importante a tener en cuenta. Aquí ya no me voy a detener mucho. Estos son como lo que yo podría decir como lo que se puede interpretar como una capacidad de respuesta, el hecho de que tenga ordeño mecanizado u ordeño manual. Hemos identificado que los que tienen ordeño manual son más vulnerables a este tipo de eventos por las dificultades que genera la actividad en una época de lluvia constante, por ejemplo, en fin, otras cosas más específicas, otras técnicas más específicas que hemos encontrado. Esto es fundamental. Tanto las respuestas de los agricultores como de los propios miembros de las organizaciones es que a nivel político, a nivel de las instituciones públicas, la capacidad de respuesta es nula, por lo menos para lo que ocurrió con este fenómeno. Eso también me parece muy importante en la discusión, porque lo que se plantea es que a nivel de los gobiernos, que a nivel de las instituciones públicas, es que se deben generar capacidades de respuesta, estrategias adaptativas. Y este es un caso que mostró que efectivamente no tenemos capacidad, y no sé si la vamos a tener. Bueno, no, voy a dejar por ahí, profesor. Esto es lo que más o menos lo mismo que habíamos dicho. Sí, la dinámica. Bueno, gracias por todas las menciones, pero no la ¿Preguntas? Una pregunta. Usted decía que, digamos, que el proceso de fenómeno climático producía efectos adversos y efectos positivos. ¿Estás diciendo que la vulnerabilidad también tiene implicaciones positivas o la vulnerabilidad es totalmente negativa en tu caso? Lo que pasa es que hay un dato que no lo tengo acá. La vulnerabilidad no necesariamente puede ser positiva. Lo que sucede es que valores negativos que se pueden dar con los indicadores no significan que ellos no sean vulnerables, sino que son menos vulnerables. ¿Me entienden? Como les decía ahora, el clima y su incerteza asociada, la agricultura per se, ella es vulnerable. Aquí, ella es vulnerable, ¿cierto? Ella tiene la característica de vulnerabilidad que es intrínseca a la actividad, y es algo que bueno, inclusive el proyecto de modernización de la agricultura lo que ha buscado precisamente es combatir esas incertezas, ¿cierto? Entre ellas el clima, y es una de las que más dificultad ha tenido de combatir. Lo que sucede es que cuando acontecen fenómenos específicos, por ejemplo como este fenómeno de la Niña, que es de lluvias intensas, algunas actividades agropecuarias se pueden ver beneficiadas, como el caso de la lechería, ¿cierto? En ese caso no es que la vulnerabilidad sea positiva, ella se puede ver beneficiada por el fenómeno que aconteció, que ocurrió, pero no es que la vulnerabilidad sea negativa en el caso, sea el caso contrario, porque aquí una vulnerabilidad positiva es mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Mayor impacto. No sé si te respondí. Dos preguntas. Una, digamos, a propósito de la caracterización que realiza sobre ese sector o ese territorio donde están haciendo su investigación, el tema de la tenencia de la tierra, digamos, que he encontrado, porque justamente el tamaño del hato pues tiene que ver un poco con ese asunto de la propiedad de la tierra y qué formas se dan respecto a tenencia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, digamos, hace más referencia al término de agricultura. Sin embargo, pues aquí nos trae más el ejemplo de la producción lechera, que pues tendría que ver más con cosas pecuarias. En ese sentido, ¿no sería mejor utilizar más amplio el término agropecuario? Sí, bien, bueno, entonces a ver, con respecto a la primera pregunta, la región de Antioquia, principalmente esa región circundante a Medellín, el oriente antioqueño, Río Negro, Guarne, Manizales, y esta región del norte,
tienen una historia de distribución de la tierra muy particular, incluso los libros pues así lo registran, los libros de historia económica del país, porque esta región fue de minifundios, y básicamente eso fue un fenómeno muy común en toda la región cafetera, ¿cierto? De alta presencia de minifundios. En esta zona en particular, lo que yo he identificado con relación a la tenencia de la tierra es que hay un alto nivel de propietarios, y de propietarios ejerciendo su actividad agrícola o pecuaria, pues en su caso, ¿cierto? No hace parte de mi estudio, sin embargo, valdría la pena colocarlo como en la revisión general, cuál es la proporción de propietarios que trabajan su propiedad, como así. A mí me ha sorprendido porque yo Antioquia lo conozco, principalmente Antioquia lo conozco mucho, y la mayoría de regiones de Antioquia, lo que es el norte, o sea, la parte de Urabá, el Bajo Cauca, no es lo más común que el dueño de la tierra sea que lo trabaje, tiene sus agregados, administradores, ¿cierto? En este caso sí, una problemática que hay, por ejemplo, con la tenencia de la tierra son las sucesiones. Me parece a mí, por lo que he encontrado, que es una zona que ofrece garantías al campesino, que ofrece buena calidad de vida. Eso me ha sorprendido, como les decía en el estudio, el impacto que ha tenido esta cooperativa en la región, esta cooperativa polana. Uno está acostumbrado a salir a las áreas rurales y siente pobreza, la gente inconforme con su actividad, pensando en salir. Allá no es lo más generalizado. Entonces, ¿qué sucede? Que estos problemas sucesionales están sí generando un problema en la producción, porque las fincas, por ejemplo, de 50 hectáreas y son 5, 6, 8 hijos, pasan a 5 hectáreas y ahí ya los problemas de producción sí empiezan a aparecer, porque este nuevo ganadero no tiene la capacidad instalada suficiente para producir la cantidad que requieren estas empresas. Y eso también ha generado que muchos se salgan de la actividad por esos problemas sucesionales. No es muy común ver la acumulación de tierra, pues, lo que se está viendo en otras regiones, por ejemplo, aquí de Colombia, ¿cierto? Que lleguen empresas extranjeras a comprar, porque es muy cara la tierra. Entonces ese fenómeno no es muy recurrente en esta zona. Y con relación a la otra pregunta, sí, yo tengo ahí un problema todavía conceptual para definir, porque inclusive yo empecé hablando en la tesis de agroecosistema, que es un concepto que nosotros trabajamos pues, más en Medellín, dentro del grupo de investigación, que se llama inclusive así, se llama manejo de agroecosistemas. Después pasé a agricultura, y lo que usted dice es cierto. Yo pienso, digamos, curarme un poco entre eso, definiendo bien lo que es agricultura, porque en términos generales la agricultura también implica actividad pecuaria. Yo creo que con ese término podría, pero siempre y cuando lo defina bien. En la cuestión de la capacidad de respuesta, pues no sé, en los formatos que viven los elementos que estudié, no podría caber la idea de un proceso de prevención. Es decir, obviamente el fenómeno de la niña fue un fenómeno especial, tanto en Colombia, pues sobre todo en esa región, pero no ha sido el único. Es decir, hay temporadas invernales, unas más fuertes que otras, esta tuvo una característica especial, pero no sé, habría de anotar ese factor de como de prevención, de que hubo un proceso de, bueno, tal vez que viene un fenómeno especial, se hicieron ciertos anuncios, o hacer un registro de eso, o ya se tiene en cuenta, ¿no? Sí, la verdad que como dentro de los indicadores yo no lo tuve en cuenta. La verdad que pues, la verdad no se me ocurrió, le soy sincero. Pero tampoco encontraría un indicador que me pudiera permitirme medir eso. Sin embargo, en las entrevistas que yo hago con los representantes de las organizaciones, que inclusive muchos de esos representantes de las organizaciones también son ganaderos, ellos cumplen una doble función, digamos, él es socio de Polanta, entonces también me puede cumplir esta función dentro del estudio. Yo a ellos sí les hago esa pregunta. Yo a todos les hago la siguiente pregunta. Vamos a suponer que dentro de 6 meses el IDEAN o la alcaldía o a través de una entidad usted va a ser informado que se viene otro fenómeno igual a ese o peor. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cuál va a ser? ¿Usted cómo se va a preparar para eso? ¿Cierto? Y lo que he encontrado es que ahí ya depende un poco del capital económico que tenga el agricultor. Por ejemplo, una de las respuestas ha sido: no, me preparo y compro mucho heno, pues, acumulo alimentos, hago una bodega de alimentos. Los que tienen 5 o 6 vacas de ordeño, no,
pues no me echo la bendición y que sea lo que Dios quiera. Todo ese tipo de cosas. A nivel de las alcaldías, por ejemplo, no tienen ninguna capacidad de respuesta, de preventiva. Ellos dicen, no, es que nosotros no tenemos, primero que nosotros no tenemos recursos disponibles para ese tipo de eventualidades como prevención. Segundo, las políticas no son claras. Y a nivel nacional, ni qué decir, aunque yo pues no subí a ese nivel en el estudio pues, de las capacidades de respuesta, solo llegué hasta el nivel de las alcaldías. Pero sí, son los indicadores y tal vez sí valdría la pena lo que tener en cuenta. Aquí, con ustedes, Dos preguntas, una que relaciona con la última pregunta que dijeron y con esta encuesta. Si bien usted decía que en un caso de un evento catastrófico, cuando las personas se entrevistan después tienden a magnificarlo, ¿no ocurriría lo mismo? O sea, exactamente como esa tergiversación de la información en una encuesta como esta? Digamos que veo que va muy enfocada como hacia lo económico, porque pues cuántos miembros aportan a la renta familiar, cuántos trabajan, y pues ya lo hemos discutido con el profesor también, que pues, o sea, las personas tienden a disminuir como sus ganancias en una encuesta. sí. Y pues esa es una. La otra es en cuanto a la metodología que usted utilizaba, que decía de los estudios de caso y las encuestas. A partir de eso, ¿cómo se podría, cómo hace para clasificar, digamos, la vulnerabilidad? Pues sí, para poner una clasificación en cuanto usted decía que los que tienen más recursos, pues tienen más posibilidad de adaptarse o de mitigar esa vulnerabilidad, ese riesgo. Pero no entiendo esa última pregunta. ¿Cómo clasificar la vulnerabilidad? Sí, o sea, no tanto como clasificarla, sino más bien como más conceptos metodológicos. En cuanto a si solamente utilizaban los estudios de caso, las encuestas, y cómo fue el desarrollo de esa metodología más que todo. Bueno, ya espera un momento. La primera era para que recordar la idea sobre la encuesta, como la tergiversación de la información que viene de los Bueno, no, con la primera parte sí eso para mí ha representado una dificultad. Yo todavía no he empezado a analizar las encuestas, todas las grabé inclusive con la idea también de, además del formato que tiene en el momento que la estaba haciendo, para también pues como captar esas otras cosas que ustedes que son de las ciencias sociales también, eso, ¿cierto? La importancia de esas entrevistas. Eso es un problema que yo no sé cómo resolver. La verdad que sí me toca sentarme con el director a ver porque sí se tergiversa mucho la información. Inclusive para bien, es decir, buscando un beneficio o al contrario, muchas veces también se identifica con un poco de orgullo, digámoslo así. No, si manejo todo muy bien, pues ese tipo de cosas. No, a mí no me pasó absolutamente nada. Y uno habla con los técnicos y con algunos otros agricultores y dicen, por ejemplo, sería muy mentiroso el que diga que no fue afectado por ese fenómeno, porque ese fenómeno fue muy intenso. Y ha habido agricultores que me han dicho que no les sucedió absolutamente nada. Y se va uno para la finca enseguida, o sea, son 500 metros y llega el tipo y le dice uno que perdió el 70% de la producción. Entonces, eso, bueno, sí, yo la verdad todavía no sé cómo lidiar con eso. Bueno, ahí digamos, pues yo tengo otras cosas por preguntarte, varias. Pero digamos, en relación con esto, digamos que lo más sensato son dos cosas, ¿no? Por un lado, tú puedes considerar que necesitas contrastar información, ¿sí? Triangular, es decir, tú puedes mirar los resultados de tu trabajo empírico, porque por supuesto hay unas cosas que luego se pueden mejorar o hasta quizás profundizar, volver a contactar a sus familias, etc. Y por el otro lado, tener en cuenta, pero digamos, estas son siempre las cosas que habría que tener en cuenta antes del campo. Y bueno, de paso, quiero decir una cosa que
me interesa para el grupo que estoy formando, ¿no? Que un poco lo que vamos a discutir ahora para ser elementos que tienen que tomar en cuenta para aprendizaje en términos de diseño de investigación, de cómo uno aprovecha un candidato, un trabajo que obviamente se va fortaleciendo, también para darle, digamos, no sé, dice palo, ¿no? Como, claro, obviamente es el asunto de crear un aprendizaje a dos direccionalidades. Y digamos que un aspecto que uno tiene que tomar en cuenta, que es una enseñanza de la sociología rural, por ejemplo, de todas las metodologías etnográficas, es que en muchos casos los actores sociales no se pueden abordar así, de hombre, como dicen los franceses, así, ir allá y decir, bueno, usted conteste, ¿cierto? Porque existen culturas digamos que se autoprotegen, ¿cierto? Son sospechosas de la autoridad y de todas maneras el personaje que viene de afuera es asemejado a la autoridad. Por ejemplo, hasta de los trabajos sobre literatura que tienen que ver con la literatura que tiene que ver con trabajos participativos. Hasta pone en evidencia que a veces nosotros vamos a hacer un trabajo participativo, grupos focales, reconocimiento en la comunidad, y vamos con el blue jean, y vamos con nuestras palabras bien chéveres, pensando en podernos acercar a esa comunidad. Y la comunidad, como se suele decir, nos da sopa y seco, ¿sí? Nosotros pensamos en conocer a la comunidad, pero ellos nos llevan donde quieren que estemos, ¿cierto? En una finca, en una cuenca, y nos dejan hablar solamente con ciertos sujetos. Yo recuerdo un artículo de un autor que se llama David Moss, escrito Moss, en 94, sobre la India, por ejemplo, que hace justamente esta crítica, que tú vas allá y hacer el reconocimiento y quieres implementar tu metodología IAP, ¿cierto? ¿No? De investigación, acción participativa, y vas a hacer una especie de turismo de desarrollo, porque realmente ahí ellos te enfrentan con unos caciques de la aldea y prácticamente, por ejemplo, todos los temas de desigualdad de género, de diferenciales en cuanto a acceso a diferentes poderes dentro de la aldea, no los vas a conocer. Los vas a conocer solamente si haces lo que hacen generalmente los antropólogos, que se quedan 3, 4, 6 meses en la cuenca tratando de tejer una red, ¿no? de confianza con la población local. Entonces, bueno, esto si no se hizo así de sencillo, puede significar también que toca volver a campo, porque no es que la investigación siempre sale, ¿cierto?, de primerazo. A veces la investigación es un aprendizaje en sí mismo, y bueno, la pregunta que hace el estudiante Mario tiene sentido. Claro, sí, no, la verdad es que... Entonces, esta es una cosa que Disculpa, la segunda parte es que la tengo aquí en mente también, con la metodología de la vulnerabilidad. A ver, el método que yo estoy citando ahí, en cual me base, propone 3 cosas, o sea, habla de 3 métodos. Primero que todo, son diferentes factores los que se están evaluando. Se entiende la vulnerabilidad desde una perspectiva pues, como multidimensional, multidisciplinar inclusive, ¿no? Algo así, está tanto lo ambiental como lo social, económico. Entonces, los métodos son, a través de un panel de expertos, valorar cuáles de esos factores, si el social, el económico, el ambiental, es el que más influye en la vulnerabilidad para esas características específicas que se están analizando, ¿cierto? Ese es un método, hacerlo a través de un panel de expertos. Otro método es simplemente ponderar a través del investigador y decir, en
perspectiva, el más importante es el social, después sigue el económico. Y el tercer método es dejar, a través de esta cuantificación de los indicadores, que el método estadístico de los componentes principales le pone el peso a cada uno de los factores, a cada uno de los indicadores. Entonces el resultado final se espera ser, y eso espero que sea así, que el propio método de los componentes principales me diga cuál de esos factores tiene más peso en esa vulnerabilidad. Eso es básicamente como respecto al método. Acá hay dos ejemplos, pero son 75 indicadores. Entonces hay otros pues, que no necesariamente todos son desde la perspectiva económica. Sí, claro. Yo quería preguntar algo que me dejó un poco confuso, no sé si no lo entendí bien. Y es que al comienzo se menciona que, digamos, la pretensión de la investigación es, digamos, establecer la relación entre el modelo de desarrollo, en que la digamos, en que la lógica de maximización del lucro, en que la alta demanda de innovación tecnológica están correlacionadas como un factor, digamos, que empeora las condiciones de vulnerabilidad en la agricultura y en la población rural. ¿Sí? Así lo entendí en ese punto. Sí. Sin embargo, cuando se entra, digamos, a mencionar esos conjuntos de componentes que vienen a estructurar esas, digamos, las condiciones de vulnerabilidad de esa población en concreta, usted está mencionando factores como, por un lado, el acceso de las vías, ¿sí? Cuando se menciona la cercanía que tiene uno con la ciudad, el tipo de explotación o de unidad, digamos, de unidad económica que tiene esa persona particular, ¿sí? Se valora en ese sentido, digamos, que en la medida en que hay un mayor capital, digamos, dentro de en esa persona, en ese grupo, en esa familia en particular, pues mayor es la vulnerabilidad, mientras menor es ese capital y viceversa, ¿sí? Algo así. O sea, en ese sentido, lo que a mí me confunde es que ahí lo que es la idea que subyace de fondo para mí me parece es que no es tanto el problema, digamos, del desarrollo como ese factor que está estructurando el riesgo, sino lo contrario. O sea, me parece que la idea que está digamos, emergiendo en ese sentido es que es más bien esas condiciones de ausencia de procesos de desarrollo los que están estructurando las condiciones de vulnerabilidad de esa población. ¿Sí me van a entender? O sea, en ese sentido que no sé si es como contradictorio con la hipótesis central, ¿sí? Algo así, en la medida en que no es tanto el desarrollo sino su ausencia, más bien, ¿sí? Es como mi pregunta. Sí, hermano, pues yo le digo que antes, por el contrario, yo pienso que usted entendió muy bien, porque realmente esa ambivalencia, esos dos puntos de vista, de lo que se plantea en la discusión teórica, ¿cierto? Y lo que yo he venido encontrando llevan como a que no es así, que el modelo de desarrollo es el que está generando las problemáticas, ¿cierto? Sin embargo, lo que me parece ahí también es mirar bien desde el punto de vista teórico desde qué perspectiva del desarrollo estamos trabajando, ¿cierto? Yo lo voy a contar más desde lo empírico, porque yo soy un investigador que tengo como esa tendencia, muy al empirismo, a hipotetizar mucho como desde la experiencia, ¿cierto? Y yo me basé mucho en la experiencia y lógicamente pues en los autores que me respaldan ese conocimiento que se llama de la crisis ambiental de la agricultura en general, ¿cierto? Me basé mucho en eso para crear esas hipótesis iniciales. Y también por lo que yo conozco de lo que les contaba ahora de lo rural en Antioquia principalmente, ¿cierto? Pero me encontré con una región que a mí personalmente me ha generado cierta, pues, o sea, para mí fue un choque, digámoslo así, un choque con una realidad que yo no esperaba encontrarme de acuerdo a lo que se esperaba encontrarme en Antioquia, que es una realidad, por ejemplo, de una organización muy fuerte a nivel de esa cooperativa, de una calidad de vida, por lo menos relativa con los otros agricultores que yo conozco de Antioquia, muy buena, desde el punto de vista del acceso que ellos tienen a la educación, a la salud, las posibilidades que tienen de mejorar su unidad productiva, con infraestructura, en fin. Entonces, a mí también me está generando, yo también tengo realmente que tengo ese conflicto entre lo que estoy encontrando en esta región y lo que y el apoyo teórico que yo tenía previamente. Yo lo que podría decir en este momento es que hay que tener mucho cuidado en cómo darle
cómo valorar esa tecnología que ellos aplican, ¿cierto? Porque la tecnología puede que en términos productivos, en términos de rentabilidad, en términos de cantidad de leche, puede que esté mejorando, pero en términos ambientales esté generando un grave problema, ¿cierto? Entonces ahora ¿cuál es mi referencia? Mi referencia es la disminución en la producción de leche. Si esa es mi referencia para hablar de la vulnerabilidad, yo puedo llegar a la conclusión, podría llegar a la conclusión de que las tecnologías están ayudando a mejorar a disminuir esa vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, no sé, me gustaría escuchar al profesor en ese sentido. Yo sé que cuando llegué a Brasil, por el mismo enfoque de mi doctorado, somos tan críticos frente a ese modelo, yo sé que eso va a ser uno de los juicios que yo voy a tener allá de bueno, entonces el modelo sí sirve, no lo sirve, ¿cierto? Sí, no, la verdad es que a mí me cuestiona bastante lo que estoy encontrando. Pero bueno, vamos a ver. Le agradezco mucho de verdad por ese aporte, hermano. No sé quién más. Un poquito saliéndome también del tema, pero la curiosidad sociológica también me lleva como a preguntar, en esta zona del norte, del norte de Medellín, esta zona de Antioquia, que pues uno escucha también que los hechos de violencia en Antioquia son con causas históricas y con también dinámicas bastante específicas de terratenientes, de conflictos por la tierra y con los índices de Gini de concentración que veo, digamos, usted que hizo trabajo de campo allí en esta zona, alcanzó a ver, a evidenciar, a ver un poquito la relación también que se maneja el conflicto armado, si digamos en esa zona es evidente el conflicto y también se manifiesta en ese índice de concentración de la tierra o tal vez de la movilidad que hay entre los jornaleros, los campesinos. ¿Usted vio alguna relación allí también con el tema del uso de la tierra, de la concentración y tal vez de algún tipo de conflicto que se vive en la zona? Sí, la verdad es que ese tema de conflicto pues, va a traspasar cualquier investigación que hagamos en el rural colombiano, ¿cierto? Eso es un tema que siempre va a estar presente. Esta zona es una zona particular en el sentido de que el conflicto entre las guerrillas y los paramilitares no fue tan fuerte, no marcó tanto la región. Los índices de desplazamiento no fueron tan altos, los de asesinatos tampoco. Sin embargo, esta zona sí tiene una característica y es que tiene mucha presencia de mafias del narcotráfico. Y hay mucho lavado de dinero en las actividades agropecuarias. Y ese sí es un tema también exageradamente pues, delicado para tratar, pero que sí, sin duda, también tiene mucho que ver con eso. O sea, uno llega a encontrar una propiedad a la que le invirtieron, por ejemplo, como nos contaba lógicamente el propietario, le invirtieron 15.000 millones de pesos en mejorar la actividad lechera, o sea, sustituir caminos, que el sistema de ordeño, que no sé qué. Y eso es evidente que desde el punto de vista económico y financiero eso no tiene ninguna lógica. Y así por detrás hay una cantidad de historia de narcotráfico, inclusive con los mismos productos agropecuarios de la región pues, que trafican, en fin. Si es evidente, lógicamente pues tampoco lo expresan así públicamente. Lo que yo sí tal vez me atrevería a decir sin datos en este momento es que ese conflicto no alteró mucho la tenencia de la tierra en esa región específica, en esta región de Antioquia, en este norte de Antioquia. No alteró mucho la tenencia de la tierra, porque no hay así evidencias de alta concentración de la tierra, por lo menos en los últimos años, ¿cierto? No es tanto así, pero lo que es la mafia y el narcotráfico, inclusive, solo como anécdota, uno de los municipios se llama Matías. Es curioso, en cada finca que uno va, todo agricultor tiene un familiar en Estados Unidos. Todos tienen un familiar en Estados Unidos. Y la mayoría están en Boston, en la ciudad de Boston. Y a Don Matías le dicen el Boston colombiano. ¿Sí? Allá dicen que hay una colonia de, no sé cómo se les dirá, de personas de Don Matías que ya tienen toda la red conformada, ¿sí? sin entrar en detalles. Entonces, sí, esa parte de este narcotráfico, a pesar de que no se cultiva, porque las características climáticas no permiten pues, ese tipo de cultivos, de coca, sí,
sí es muy evidente eso. Y es un tema muy complicado también de manejar. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Me parece que te han hecho unas preguntas muy, digamos, fundamentadas en razones que yo también voy a retomar. Pues les agradezco a todos y a todas por las preguntas que han formulado. Me parece que, bueno, el tema que trabaja con Camilo seguramente es muy relevante, pero me parece que también hay varias cosas que podemos discutir. Yo también con John Frey comparto una cosa importante, que me parece que hay una desconexión, por lo menos lo que nos presentaste. Yo tuve también la oportunidad de leer un documento de avance para una de las etapas de su doctorado, que encontré más estructurado de lo que vimos en la presentación. Pero sí es cierto que hay una hipótesis, cierto, inicial, o por lo menos una pregunta de investigación acerca del relacionamiento entre la vulnerabilidad de la agricultura y de los agricultores y los procesos y las dinámicas de desarrollo. Bueno, esta parte estuvo relativamente ausente, aparte de unos comentarios puntuales en la presentación, y evidentemente digamos que hay que retomarla, y bueno, si está, hay que incluirla en las presentaciones, sobre todo mostrando cuáles son los elementos destacados en la literatura colombiana y antioqueña o más allá sobre América Latina, ¿cierto?, que vienen a caracterizar la relación entre las dinámicas de la vulnerabilidad y los procesos de transformación del agua. Eso es, evidentemente hay varios puntos de entrada, hay una tradición que estudia, por ejemplo, los sistemas pastoriles en relación con las transformaciones capitalistas en América Latina. Hay enfoques que se centran más en los medios de vida de los campesinos a nivel local, ¿cierto? Y esto parece que es fundamental porque, por ejemplo, la discusión que se dio sobre la paradoja, ¿no?, del hecho que aparentemente ahí no habría tanta vulnerabilidad, sobre todo, hasta que hay que definirla, ¿no?, pero el hecho de que los que están, por ejemplo, en cooperativas que tienen acceso, ¿cierto?, a medios tecnológicos, ¿cierto?, serían los que mejor librados están frente a las transformaciones. Bueno, amerita ser discutido porque, bueno, primero que todo, no es el caso general. Generalmente, los agricultores, frente a la transformación de la propiedad y a la pérdida, digamos, de activos y a la penetración del capital en los territorios, tienden a perder. Esa es la historia gruesa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un déficit de conceptualización frente al hecho que esta gente, y uno conozco el cabalidad colanta, pero está en una cooperativa. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, hay un discurso interesante que se puede hacer sobre el control de los medios de producción, sobre el control de los activos, de los recursos, de la manera como vienen transformados, que no se ha dado. Entonces, digamos que ahí yo veo un vacío grande, ¿no?, en esa parte. Creo que hay que retomarla porque además te va a permitir hacer unas hipótesis de trabajo, ¿no?, y entrar a contar una historia. En el fondo, no hace una investigación, también cuenta una historia, es una narración sobre unos hechos, y nos ha faltado, pero a todos un poco comprender mejor
en tu trabajo cómo los procesos de las dinámicas de desarrollo se relacionan con la dinámica local. En ese nivel también pienso que hay que aclarar si este asunto del clima lo vas a dejar o lo vas a enfocar de alguna manera. Es decir, si te estás enfocando sobre la sensibilidad de las unidades agropecuarias, ¿cierto? Frente a cualquier tipo de impacto, ¿sí? Entonces vas a hacer un discurso sobre la vulnerabilidad social en general, o en particular quieres entrar a, como dice el título de la tesis, a hacer este trabajo en relación con el tema de la niña 2010-2012. Si así es, ahí bajando de nivel, no puedes peluquear tan fácilmente el problema de la exposición. Ese es un problema metodológico y conceptual bastante burdo que yo veo de la construcción del diseño de investigación, por varias razones. Primero porque, por lo que acabo de decir, si uno pone en el título que la vulnerabilidad es frente a una fenomenología particular, pues la tienen que tomar en cuenta. Y en segundo lugar, porque la capacidad de respuesta frente a los eventos críticos, que la podemos llamar capacidad adaptativa, por ejemplo, dentro del marco que se discute hoy día, ¿no? De la jerga un poco ecologizante, ¿no? Que se va asumiendo, ¿no? en estos debates. Es cierto que la gente construye sus respuestas también con base en la percepción de la amenaza que está enfrentando, porque hay una dimensión del enfrentamiento del riesgo que es absolutamente cultural, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con la manera como percibimos la probabilidad y la magnitud de esta amenaza, cómo eso se relaciona a las oportunidades que tenemos de enfrentarla, etcétera, etcétera. Entonces, porque la gente vive bajo escaleras, ¿cierto? ¿Quién tiene la posibilidad de producir lo mismo alejándose de la amenaza? ¿Lo hace, no lo hace? Este tipo de respuestas, de preguntas y de respuestas, ¿no? Deben entrar en ese debate también. ¿Vale? Ese sería el segundo punto importante que quisiera comentar, que en el punto lo estamos discutiendo. Bueno, pienso que por lo menos mi planteamiento sobre vulnerabilidad resultante inherente no tiene que ver con un asunto estrictamente metodológico, sino que tiene que ver con las preguntas que uno se hace. Bueno, entonces ahí, aparte que digamos que el enfoque, por supuesto, yo he hecho algunos desarrollos, pero tengo muchos maestros que han hecho avances mucho mayores que yo, de los cuales yo me he inspirado, pero diría que una cosa fundamental, que es una decisión conceptual y metodológica cuando se habla de vulnerabilidad, ¿cierto?, es que si uno está interesado en comprender las dinámicas intertemporales, es decir, en particular la sensibilidad, como tú dices, pues entonces uno no iría por el lado de preguntas relacionadas con el impacto. Ahí hay una contradicción para mí en el diseño de investigación. Uno, por ejemplo, sería, y lo tengo anotado más adelante, que me hace mucha falta en tu investigación, es decir, tú necesitas, sobre todo si el título es eso, alguna valoración del bienestar de esos hogares antes
y después del fenómeno de la niña, ¿cierto? Que sea algo que tú puedes medir directamente, si tienes la posibilidad de acceder a esos datos, ¿cierto? Y evidentemente ahí, cuando hacemos investigación y un evento ha pasado, bueno, no es que hay mucha alternativa, ¿no? O hasta donde la gente dice preguntas, ¿cierto? Dice, bueno, usted los últimos 5 años, ¿cierto? Fue afectado por eventos de vida crítico, por situaciones críticas, obviamente tiene que usar un lenguaje adecuado, ¿cierto? Pues yo hice así en el sur de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? De 900 hogares, y a todos les pregunté, en los últimos 5 años, ¿qué tipos de eventos, de situaciones positivas, negativas han acontecido? La gente empezaba a hablar, después que habíamos estado ya 40 minutos socializando, ¿sí? Eso fue como hice yo. Por ejemplo. Y funcionó, por varias razones. Porque en el ámbito urbano, quizás porque el extranjero genera un deseo también de interactuar, también sí puede ser un factor que haya ayudado en ese entonces. Y entonces allí tú vas haciendo un trabajo que dice, bueno, hay un evento, la gente lo registra, tú puedes hasta triangular el hecho que la gente te está diciendo esto con noticias de periódico, con otras cosas para, ¿sí? Como corroborar que no te están inventando cosas, ¿sí? Lo puedes hacer de manera aleatoria, ¿sí? Tú puedes decir, yo trabajo 50 hogares, voy a chequear que en 10 de esas veredas hay algún registro que sea de IDEAM, que sea de un periódico, que sea de un cuerpo ICA, no sé, ¿de acuerdo? Ahí hay que mirar qué cosa hay, ¿cierto? Entonces, esta es una posibilidad metodológica, ¿de acuerdo? Y te da cierto tipo de respuestas. En ese camino hay insumos interesantes que vienen de cosas que tú nos has contado, que creo que ameritarían ser retomadas y afinadas, ¿sí? Y potencialmente muy interesantes. Los trabajos de investigación no son un juego ¿sí? De que uno picha el botón y gana, ¿sí? Es un proceso de ir y venir, ¿cierto? A veces uno plantea cosas de las cuales conserva el 30% porque es la parte que vale la pena conservar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, un camino sería esto, ¿sí? Mantener la niña como evento disparador, si estar interesado en esto en particular, qué impacto generó. Pero esto obviamente, ¿sí? Tiene, digamos, la que podríamos llamar la base de vulnerabilidad, que muchos lo han trabajado así, gente que ha hecho evaluación de vulnerabilidad, dice, bueno, es que el evento crítico, ¿sí? Te llega sobre una base, ¿sí? Sobre una base existente de, por ejemplo, un componente importante en un modelo multivariable, como quieres trabajar tú, podría ser el territorio, bueno, si vives en pendientes, si vives en una situación plana, si tienes altos árboles, si no los tienes, bueno, habrá unas variables que expliquen las diferencias, ¿cierto? Y la otra, que no viene solo de ellos, como mencionaste tú, de sus autores, sino que viene de 1999 y antes, viene de Chambers, el paper de 1992 de Chambers sobre Sustainable Livelihoods, ¿cierto? Y del cual la cooperación inglesa en el 99 saca el enfoque de medios de vida sostenibles, de Sustainable Livelihoods, ¿sí? Que es el enfoque de los 5 capitales, ¿sí? O 5 áreas de activos, ¿sí? Ese es un camino promisorio, es interesante porque uno podría decir, bueno, las trayectorias de enfrentamiento del evento desastroso, del evento crítico a nivel climático, ¿de acuerdo? Y, digamos, interactúan con otros eventos, porque el climático a veces no se puede separar de los programas de desarrollo, estamos de acuerdo, pero es un disparador en particular, ¿no? Es casi como si uno asumiera que lo otro está constante y esto genera ¿sí? Un impacto particular. ¿De acuerdo? Luego habría que ver cómo uno lo pone, digamos, a nivel metodológico, ¿cierto?
Esto genera unas trayectorias, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, en mi trabajo doctoral y después también se trabaja en esa línea, por eso yo la veo como una línea posible, que uno diga, bueno, lo que pasa es que el grado de pérdida, ¿cierto?, de los hogares en términos de bienestar, de sostenibilidad de la finca, etc., depende de la estructuración de la robustez de ese perfil de activos. ¿Sí? Tiene tanto capital físico, tiene finca grande, entonces ahí vienen las intuiciones, que tú las estás encontrando empíricamente, estas cosas, pero las tienes que conceptualizar, porque si no, no vas a poder enfrentar a una institución académica fuerte, tienes que sustentar de dónde vienen tus resultados o cómo se explican, hasta aceptando que tú arranques por lo empírico, luego tienes que construir teorías sobre eso. Entonces allí, bueno, uno puede decir, bueno, entonces tiene acceso al agua o no lo tiene, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo en un modelo multivariado de componentes principales donde puedes transformar las variables en dummies, ¿sí? 1, 0, ¿sí? Tiene, no tiene, ¿sí? Crear índices fruto de tu vas mirando en una ecuación qué está pasando con esto, ¿no? Y cada bloque conceptual que tú vayas construyendo te puede explicar un porcentaje de la varianza total del fenómeno. Y cuando uno análisis de correspondencia múltiple, no hay una variable que explica todo. Cada bloque de variables generalmente explica una porción del fenómeno, ¿cierto? Y tú vas escogiendo, digamos, las 3, 4 variables que lo explican más. Generalmente estas se proyectan en un eje, se usa mucho en psicología, en 2 ejes, ¿cierto? Y generalmente hay un tercero, que es el tridimensional, porque no lo ves, tienes que hacer una... Bueno, hay programas hoy que te lo dejan ver también tridimensionalmente, tú ves los puntos que son tus variables en un espacio multivariado y puedes empezar a ver qué cosa explica más. Además, técnicamente, en análisis multivariado, los puntos construyen los ejes. Entonces, cuando los puntos están ubicados en el borde del mapa factorial, generalmente luego hay una malla de datos que te arroja el programa que te dice qué tanto de la varianza, ¿cierto?, explica esa varianza. Entonces ahí por ahí hay un camino, ¿cierto? El otro camino que también puede ser interesante, porque además son complementarias, las preguntas son complementarias, ¿no? Es decir, ¿qué tanta vulnerabilidad tengo, ¿cierto? O qué tanto riesgo me arroja este fenómeno, ¿cierto? ¿Cuántas vacas me mueren, ¿cierto? Es complementario a preguntarse por qué se me mueren las vacas, ¿cierto? Bueno, ahí es bien interesante porque esto luego lleva a otra pregunta que yo no he visto, y que es la siguiente. Y se me ocurrió cuando presentaste la malla de las preguntas. Se me ocurrió preguntarte, por ejemplo, para luego llevarte a otra reflexión, ¿cómo discriminas entre 2 hogares con el mismo impacto, el mismo número de vacas muertas, pregunta 1 que tenías en la tabla, en la malla de entrevista de arriba, ¿cierto? Pero con un grado diferente de ahorro. Ya estoy seguro que entienden dónde estoy yendo a parar, ¿cierto? Porque tú puedes tener una situación, ¿sí?, que es típica de la vulnerabilidad rural, donde los impactos son distribuidos hasta uniformemente. Piensa, por ejemplo, a el tsunami de Bangladesh, ¿cierto?, de hace unos años, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el control que los hogares tienen sobre los activos y la capacidad de transformarlos en bienestar, entonces ahorros, relaciones con instituciones como cooperativas, bueno, hay siempre, ¿no?, una relación, diferentes factores en diferentes dimensiones, la cultural, por ejemplo, tu percepción de riesgo, tu capacidad emprendedora también cuenta, por supuesto, ¿cierto?
Entonces hay diferentes dimensiones donde tú puedes encontrar variables que explican, ¿cierto?, activos tangibles e intangibles, lo llamamos, ¿cierto? La relación de intercambio de favores a nivel político, a nivel de tejido, ¿cierto?, social, es un activo intangible, ¿sí? Uno dice, ¿cuánto capital social tienes? Bueno, que se encuentra en los ladrillos, como en ese salón, por supuesto, ¿cierto? Mientras que digamos, la plata, sí, o tanta tierra sí se puede encontrar, ¿no? Entonces hay activos físicos o tangibles, ¿cierto? Y activos inmateriales o intangibles, y todos deben entrar en una conceptualización de la vulnerabilidad que quiera presentar una comprensión de cómo las dinámicas se dan a lo largo del tiempo, porque lo que la gente hace, ¿cierto?, es que maximiza, ¿cierto?, o busca maximizar, un poco economicista esto, pero es verdad, ¿cierto?, utiliza, ¿cierto?, pone pone a fruto, no sé cómo quieren decirlo, se puede decir de tantas maneras, ¿cierto?, es el mismo, ¿cierto?, transforma, ¿sí?, si lo quieren decir en términos esotéricos a la ciencia, ¿cierto?, el potencial que tiene, ¿sí?, los activos, los recursos, las relaciones, en functions, en realizaciones. Esto es lo que ayuda a comprender el enlace que hay entre la vulnerabilidad y la información. Este es un camino, ¿cierto? El otro camino es la cuantificación, que puede ser complementaria. Entonces creo que sobre esta parte hay que entrar a hacer una claridad. Perdón, profesor, si lo interrumpo. Sí. Qué pena que pues yo llegué un poco tarde, no vi la presentación, pero pues quería hacer una pregunta, si de pronto digo algo que ya hablaron, sobre si ha pensado o utilizar sistemas de información geográfico para modelar como tal y incorporar variables donde pueden ser cualitativas o cuantitativas, que por medio también de otros sistemas o software las cualitativas pueden llegar a tener una ponderación en la investigación. Si por ejemplo el hecho de los actores políticos o los factores de poder dentro del territorio, cómo pueden llegar a influenciar con estadística implementada ya en el espacio como tal, que sería pues, no sé si lo hayas o lo piensas. Eso no le quita de esta manera la necesidad de tener un marco conceptual más definido, ¿no? Porque antes de entrar a medir hay que pensar. Sí. Eso es fundamental, ¿no? Porque de lo contrario, si el pensamiento no está suficientemente refinado, lo que se recoge a nivel de datos puede ser un desgaste, ¿no? Entonces es muy importante tener claro para qué se van a recoger los datos y cómo se van a utilizar, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno de los grandes defectos de la georreferenciación, que yo valoro muchísimo, y absolutamente, y hasta que lo estamos poniendo como uno de los 4 seminarios fundamentales de la maestría en profundización en sociología, pero es que a veces se hacen mapas, como si los mapas hablaran de por sí, los mapas no, los mapas necesitan una realización por detrás, porque con base en qué cosas se recogen las variables para explicar qué cosa, ¿cierto? También eso es delicado, ¿no? Pero sí, digamos, ¿cierto? Sí, ese sería un punto de de alguna manera sí lo puede utilizar como una herramienta para identificar ciertas variables. Una de las variables que yo tengo es la distancia a la zona más cercana, por ejemplo, ¿cierto? Otras variables geográficas es la distancia al río. Lo que pasa es que, pues la verdad es que la tengo, pero todavía están en construcción su análisis. Si tiene sentido, pues que si la propiedad está más cercana o más lejana del río, pues tiene que es más o menos vulnerable. ¿Sí? Entonces yo sí estoy utilizando esas variables espaciales también, que esas preguntas no directamente se hacen al agricultor, sino que se tratan del análisis geográfico, del sistema de información geográfica. Pero ya para modelar y eso, no. La verdad que no. No manejo esa herramienta y no sé si sería pertinente también. Pues lo hablo de pronto por lo que habla de un fenómeno que
totalmente físico que influiría, o sea, que daría sí, es el fenómeno, lo que dice el profesor sobre si pone el título como de fenómeno de la niña, o sea, esas variables tendrían de pronto, y la vulnerabilidad, pues también la veo yo a veces como ese hecho de que hay actores, no solo digamos los campesinos que tienen, sino otros actores políticos y de poder, que influyen a veces demasiado, o sea, influyen de una forma que puede ser que la actividad no sea tan representativa a veces en el bienestar de las personas. Hablaba con una compañera que estuvo en Providencia y le decía que me parece que en Providencia la parte de turismo debe ser muy representativa para el factor económico. Y cuando ella me dice, después de durar 3 años allá, pues me dice, no, la verdad el turismo es algo, pues simplemente algo por encima, porque aquí lo que ellos hacen es actividades de narcotráfico. Y eso es lo que influencia de verdad la economía en Providencia y en San Andrés, como tal, en muchos aspectos. Entonces, esas ponderaciones podrían, si se ven, si se analizan, podrían llegar a tener un valor muy amplio. Bueno, yo creo que entonces, agradeciéndoles, cerramos que Camilo tiene un vuelo pronto, ¿cierto? Y entonces tenemos que cerrar aquí. Muchas gracias por las preguntas y por su presencia. No, a ustedes les agradezco mucho, de verdad, porque estos espacios son valiosísimos para una discusión de lo van a vivir, están viviendo, me imagino también. Les agradezco de verdad el espacio y espero que sigamos pues para el próximo. Esperamos el próximo.